Digan conmigo, la expansión sobrenatural del reino de Dios. Dile que está a tu lado ahora, la expansión sobrenatural del reino de Dios. Cuando yo iba a preparar este tema, le pregunté al Señor, ¿tú crees que los jóvenes están listos para recibir este tipo de temas? El Señor me dijo, dale, ellos están listos. Ellos están listos. Así que voy a venir con la unción del maestro para enseñarte bien esta enseñanza, porque yo quiero enseñarte cómo expandir el reino de Dios y enseñarte qué es el reino de Dios y cómo enseñarte a expandir el reino en tu ciudad, en tu universidad, en tu escuela y donde sea que estés. Amén. Así que yo traje como 300 versículos bíblicos hoy. Casi 300, pero no, 298. Entonces, es importante que entendamos esto. La Biblia es un libro que habla de un rey, habla de un reino y habla de los hijos de ese rey. Muchas personas creen que la Biblia trata de ritos, rituales, trata de dogmas humanos, trata de todo menos de un rey y su reino. Y cuando nosotros vemos la Biblia y nos vamos a dar cuenta que el reino de Dios está por toda la palabra, tanto desde el Génesis como hasta el Apocalipsis. Digan conmigo, el reino de Dios. Diga otra vez, el reino de Dios. Cuando entiendes esto, vas a entender muchas cosas que provienen de Dios. Vas a entender los propósitos de Dios. Vas a entender el por qué Dios está haciendo las cosas que está haciendo. Es decir, vas a tener una perspectiva diferente de cómo ver a Dios. Mucha gente ve a Dios como una religión, lo ve pequeño, pero no lo ve como el rey. Un rey que tiene un reino eterno. Entonces diga conmigo, Dios es rey y ese rey tiene un reino. Ese reino de Dios es eterno, invisible. Y si nosotros definimos lo que es un reino es el territorio por el cual un rey tiene influencia y tiene dominio. Un reino es el territorio sobre el cual un rey tiene dominio e influencia. El territorio en el cual Dios reina y reside es el reino de los cielos. Salmo 115:16 dice esto del reino de los cielos. Dice, y los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Este versículo nos enseña que el reino donde Dios reside, donde gobierna, es en los cielos. Ese es su territorio. Y el cielo no es el cielo de las nubes que vemos, no es las estrellas, es un ámbito espiritual que nuestros ojos no ven. El reino de los cielos es un ámbito espiritual donde está el trono de Dios. Nosotros no vamos a ver el trono de Dios en las nubes, ni lo vamos a ver al lado del sol, porque es un ámbito invisible. Diga conmigo, el reino de Dios, donde Él reside, es un ámbito invisible. Entonces, como todo rey, Dios es un rey que quiso expandirse. Pregúnteme qué rey en la historia nunca ha querido expandir su territorio. Todos los reyes de la historia humana han querido expandirse, y Dios es un rey que quiso expandir su reino. Diga conmigo, Dios es un rey que quiso expandir su reino. El reino de Dios, le decía, es un reino eterno, es un reino invisible. Dios es un rey que quiso expandir su territorio. Todos los reyes humanos han querido expandirse. Todos los reyes tienen la intención de expandirse. Dios es un rey de reyes. Él no es el rey común que nosotros conocemos en la historia, pero Dios es un rey que quiso expandir la influencia de su territorio. Y lo que hizo entonces fue colocar al ser humano en un lugar llamado Edén, para que el ser humano pudiera expandir la influencia de su reino. Es como le enseñaron a usted en la escuela. Hay naciones que lo que hicieron fue expandirse, y entonces esas expansiones de esas naciones nos afectaron a nosotros. Más luego le voy a hablar un poco de eso. Pero Dios quiso expandir su reino
y crear al ser humano, colocarlo en el Edén, para que él fuera el encargado de expandir el reino de Dios. Entonces, el Edén era el lugar ideal, era un lugar deseable. El Edén era el ámbito ideal donde Dios quería que su creación se desenvolviera. Entonces Dios le dijo a Adán: Adán, yo quiero que tú hagas de la tierra un Edén completo. Yo quiero que tú extiendas el Edén. Yo quiero que tú expandas mi influencia, que expandas mi dominio en toda la tierra. Se cree que fuera del Edén era caos. Por eso dice la palabra que el Edén había una cobertura alrededor del Edén, porque era una atmósfera guardada. Y fuera del Edén se cree que había caos, había de todo lo que había. Y la intención de Dios al crear a Adán era que él expandiera el Edén, y fuera entonces su representante en la tierra. Entonces, digan conmigo: Dios es rey. Génesis 1:27 nos habla un poco de esto. Mira lo que dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y lo bendijo Dios y le dijo: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de ¿dónde? De los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Versículo siguiente: y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto que da semilla, y serán para comer. Y toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Ahora, en el versículo 28, ¿qué es lo que dice? Si lo podemos poner para atrás, miren lo que dice el versículo 28. Y lo bendijo Dios y le dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread. Diga conmigo: sojuzgad y señorear. Esas son dos palabras claves aquí, porque son dos palabras que hablan de un término militar, de tomar posesión. Someter, sojuzgar, significa traer bajo autoridad. Entonces Dios le pidió a Adán: trae bajo autoridad toda la tierra. Yo quiero que tú la pongas bajo la autoridad de mi reino. Somete la creación, sométela bajo la autoridad de mi reino. Esa era la intención de Dios con Adán. Entonces, otra forma de decirlo es que Adán era el encargado de colonizar la tierra con la cultura del cielo. Era el que encargado de traer el cielo a la tierra. ¿Eso se entendió? Sí. Diga conmigo: él era el encargado de colonizar la tierra. ¿Cuál es la meta final de un reino expandirse? No es solamente ganar territorio, también es colonizar el territorio. Y colonizar no es más que influir en un territorio, impregnándolo con la cultura de un reino. Eso es colonizar, es influir en un territorio e impregnarlo con la cultura de un reino. Nosotros somos el producto de un reino que se expandió y nos colonizó. Por eso hablamos español. Por eso hay ciertas costumbres que nosotros tenemos aquí que la tienen en España. Por eso nosotros tenemos hasta ciertas leyes, ciertas cosas igual. Si lo ponemos desde un término de religión, el catolicismo es una religión instaurada aquí por la influencia y la colonización de un imperio, de un reino. Entonces nosotros fuimos colonizados, diga colonizado. Fuimos impregnados de una cultura. Fuimos impregnados de una cultura, de un imperio, de un reino que decidió expandirse. ¿Sí? Entonces Dios quería que Adán impregnara, colonizara la tierra. No había pecado, no había muerte, no había enfermedad, no había nada. Adán se tenía que reproducir y hacer una nación que reflejara el cielo. Ustedes no me están entendiendo. Entonces, pastor, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque cuando nosotros hablamos de expansión, no podemos dejar fuera la expansión del reino de Dios. Si tú te expandes internamente, te expandes externamente, pero te olvidas de que tu misión en la tierra no es tener más dinero,
no es ser más popular. Tu misión en la tierra va más allá de esas cosas, que son buenas y son lindas. Pero hay una misión más importante. ¿Cuál es? Expandir el reino de Dios en la tierra. Expandir la cultura, la influencia de un reino divino aquí en la tierra. Esa es nuestra misión. Entonces hay gente que quizás se está preguntando ¿por qué estamos hablando de eso? Entonces hay que entender esa parte. La mayoría de creyentes no buscan expandir el reino de Dios. Por eso ustedes ven las iglesias pequeñas, los grupos de jóvenes pequeños, porque los jóvenes no tienen la mentalidad de expansión. Tienen la mentalidad parroquial, la mentalidad eclesiástica de se visita la iglesia un domingo. Pero yo vengo a decirte, tú eres más que un religioso. Tú eres un embajador, tú eres un representante del reino de los cielos. Estás llamado a impregnar la tierra con la cultura del cielo, con la esencia del cielo. Estás llamado a traer el cielo a la tierra. La Biblia dice que somos embajadores, somos herederos. Todos los términos que el apóstol Pablo habla son términos de realeza: heredero, coheredero, ciudadanos, embajadores. Oh my God. Diga conmigo, yo soy más que un aleluya, gloria a Dios. Dile, yo soy más que un cristianito. Diga, yo tengo una asignación poderosa. Mucha gente le cuesta entender el concepto del reino porque ellos tienen un concepto de democracia. Dios Dios no tiene una democracia. Dios es un rey, y es un gobierno teocrático. Dios es la cabeza y lo que el rey dice hay que cumplirlo. Nosotros no entendemos eso porque nos desarrollamos en una cultura demócrata, de democracia. ¿Qué es la democracia? El pueblo es el que exige, el pueblo es el que dice. El pueblo dice, yo queremos derecho para todos los transgéneros. Sí, hay que hacerlo porque el pueblo dice. El pueblo dice aborto, entonces todo el mundo dice, ok, vamos a hacer las leyes para el aborto. Pero en la teocracia, en el gobierno de Dios, Dios dice, esto es lo que se va a hacer y así va a ser. No hay cambio. No hay cambio. Dios es un rey que tiene un gobierno y establece sus leyes, establece sus estatutos. Mucha gente no entiende que la Biblia es nuestra constitución. Mucha gente no entiende que nosotros somos ciudadanos de un reino, que tenemos una constitución, tenemos un reino, tenemos un rey. ¿Qué más? Tenemos un territorio, tenemos tantas cosas que indican que somos hijos de un rey y que pertenecemos a un reino. Cuando tú recibes a Jesús, no pasaste una religión, pasaste a un reino. Cuando tú recibes a Cristo, no pasaste a una religión. Fuiste transferido del reino de las tinieblas al reino de la luz. Esto no se trata de ahora yo soy cristiano, ahora yo soy evangélico, ahora yo soy esto. Cuando tú recibes a Jesús, estás pasando de un reino a otro reino. A un reino a otro reino. Entonces la lucha que hay es por territorios. El diablo tiene la lucha por ganar territorio y Dios anhela que nosotros, su pueblo, ganemos territorio para su reino. Esa es la lucha que hay. Todas las guerras de la humanidad han sido por territorios. Rusia está peleando con Ucrania por territorio. El conflicto entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios es por territorio. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Es por territorio, pastor, y Dios no puede aplastar a Satanás cuando Él quiera. Él lo puede hacer así y ni siquiera que tiene que hablarlo. Satanás yo le podría decir, está sometido a Dios. Satanás es un peón en el juego de ajedrez de Dios. Pero Dios le ha placido que la victoria sobre Satanás sea sobre los hijos de Él. ¿Qué mérito tendría Dios con hacer así? Él lo puede hacer porque Él es Dios, pero Él dice, yo quiero que seas tú el que pelees. Yo quiero que seas tú el que gane el territorio. Yo quiero que seas tú el que lo expanda. Yo quiero que seas tú el que rompa los límites. Yo quiero que seas tú el que te levantes. No hay mayor gloria para Dios que vasijas de barro puedan hacer cosas extraordinarias.
Que gente ordinaria sea capaz de hacer cosas extraordinarias. Y Dios le ha placido que sea nosotros que avancemos su reino, que seamos nosotros, porque cuando avanzamos su reino, Él es glorificado, Él es exaltado. Cuando nosotros comenzamos a entender esto, Dios recibe la gloria. Él recibe la gloria. Siempre mortales, ordinarios, están haciendo cosas extraordinarias para Él. Entonces, todo lo que le he explicado nos lleva al siguiente punto, y es que cuando Adán peca, la autoridad que Dios le dio para ser representante del cielo, la autoridad que Dios le dio para impregnar la tierra con el cielo, fue perdida por el pecado. Adán perdió la autoridad por causa del pecado y se le fue removida y fue sacado del Edén, fue sacado del ambiente divino, fue sacado de ese lugar. Entonces ya Adán no era una extensión de Dios, no tenía autoridad, y la tierra pasó a estar bajo la autoridad de Satanás. Pasó a estar bajo la autoridad del pecado, bajo la autoridad de la muerte. Dice la palabra en Romanos que toda la creación fue sujeta a esclavitud. El pecado de Adán afectó hasta la naturaleza. Hasta la naturaleza. Por eso ustedes se van a dar cuenta que la serpiente habló y él nunca se sorprendió, porque incluso la creación fue sujeta a esclavitud. My God. Dios mío. Diga, fue sujeta a esclavitud. ¿Por qué? Por causa del pecado. Entonces necesitaba la humanidad alguien que pudiera restablecer la autoridad que se había perdido. No lo podía hacer yo, no lo podías hacer tú, no lo podía hacer el apóstol, no lo podía hacer nadie. ¿Por qué? Porque todos nosotros hemos pecado. La Biblia dice en Romanos que por cuanto Adán pecó, todos hemos pecado. Y también dice que así como uno resucitó y trajo vida, entonces todos viviremos, hablando de Jesús. En Jesús todos vivimos. Él es el segundo Adán. El primer Adán falló, y por causa de ese tipo todos nosotros nacemos en pecado. Yo quisiera verlo en el cielo, que le voy a decir 3 cosas. Mira, por ti, tú, ven acá. Tú me pusiste a pasar trabajo ya. Por causa de Adán tenemos pecado, nacemos en pecado. Por eso los bebés, los niños que no se les ha enseñado maldad, no saben nada, ya tienen el pecado en ellos, porque fue transferido por Adán, por causa del pecado. Entonces el pecado afectó el ADN, afectó la mente. Se dice que el ser humano ni siquiera puede usar el 100% de su capacidad. Hay teólogos que creen que el ser humano perdió la capacidad de usar su cerebro a la máxima potencia, porque el pecado afectó toda la humanidad, la creación, todo. Incluso el pecado afectó cuánto tú vives. Por eso Dios le dijo al hombre: tú vas a vivir 120 años y ya. Pero el hombre, el ser humano, vivía miles de años. Matusalén solamente vivió como 900 y pico de años. Enoc, el mismo Adán, vivió muchísimo tiempo, pero luego del diluvio Dios puso un límite para el tiempo en el que el ser humano iba a vivir. O sea, el ser humano se fue desprendiendo de la gloria de Dios y terminó entonces siendo un mortal. Esto parece tipo Hércules, tipo toda esa cosa, pero esa gente lo sacaron de donde yo te estoy diciendo. Porque el diablo imita, el diablo copia, el diablo distorsiona todo lo que proviene de Dios. Todo lo que proviene de Dios. Entonces Adán pecó, la autoridad fue removida. Entonces se necesitaba que alguien regresara a la autoridad a la humanidad. Por eso Dios tuvo que hacerse hombre, tuvo que tomar forma de siervo, tuvo que hacerse carne, un hombre libre de pecado, 100% Dios, 100% hombre, que fuera a la cruz, muriera, fuera a la parte más profunda del infierno, tomara las llaves de la muerte y entonces venciera sobre Satanás, sobre la muerte. Amén. Entonces Jesús tuvo que morir en la cruz, ganar la batalla a la muerte. Y mira lo que dice Hebreos 2:14. ¿Cuánto están entendiendo esta noche? Yo dije, esta gente lo pueden coger, yo sé que sí.
Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, diciendo, Jesús se hizo como tú y como yo. Él participó de nuestros sufrimientos, de nuestros padecimientos, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Si un humano fue quien trajo la maldición, se requería que un humano, pero libre de pecado, fuera el que restaurara y quitara la maldición. Entonces, Dios no podía venir en forma de Dios a ganar la batalla porque no es justo. Él tuvo que hacerse hombre. Y Jesús entonces fue puesto en el vientre de María, nació como hombre, pero nunca pecó, nunca pecó, nunca cometió un solo pecado. Entonces él tenía la autoridad sobre el pecado. Y dice que entonces le quitó, digan conmigo, el dominio de la muerte. Lo tenemos, Hebreos 14, el dominio de la muerte. Lo tenemos ahí mismo, el mismo versículo. El que tenía el imperio de la muerte. Esto es la suegrita Tatica, no. ¿Cuál era el que tenía el imperio de la muerte? Dilo fuerte, el diablo. El diablo es real, manito. El diablo existe. ¿Tú crees que tú te estás jugando con? El diablo es real. Y Dios tuvo que enviar a Jesús a lidiar con el diablo, porque nosotros no podíamos. Entonces en eso se muestra el amor de Dios, se muestra la soberanía de Dios, pero también se muestra el plan perfecto de Dios desde el inicio de la humanidad. Porque cuando Adán peca, ya Dios dice estas palabras: y la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Ya había sido profetizado y Jesús había sido crucificado de antes de la fundación del mundo. Aleluya. Ya Jesús había sido predestinado, ya había sido separado. Ya Jesús había estado separado para ser crucificado. Esos son otros niveles. Ya en la mente de Dios, ya todo esto había pasado, porque Dios va al final y después vuelve al principio. Dios no dijo, ay, ¿y ahora qué va a pasar? Ay, pecaron, ¿y ahora qué hago? Ya en la mente de Dios ya todo estaba, porque Dios todo lo sabe, todo lo conoce. Entonces, diga conmigo, Cristo a través de su muerte y su resurrección despojó a Satanás y a sus demonios de la autoridad que tenían. Entonces fíjense que Satanás tenía un dominio. Diga conmigo, dominio. Tenía una autoridad. Y esa autoridad, ¿quién se la dio? Se la dio a Adancito. Él se la pasó. Él le dijo, tómala. Él se la pasó a Satanás. Y tenía una legalidad. Por eso ustedes van a ver que la desobediencia de Adán le hizo legal a Satanás y a sus demonios en la tierra. Por eso en el Viejo Testamento no hay expulsión de demonios, porque Satanás estaba legal. Cuando viene Jesús, entonces Jesús comienza a esparcir el reino de Dios, a expandir el reino y a tomar territorio, a tomar autoridad. ¿Sí? Diga conmigo, Jesús en la cruz despojó a Satanás. Mira lo que dice la palabra en Colosenses 2:14. Mira lo que dice: y anulando el acta que era contraria a nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Versículo 15: y despojando a los principados, a la potestades, los exhibió. ¿Qué? ¿Cómo? Triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces Jesús en la cruz le dio una paliza al diablo. Le dijo, dame eso, que eso le pertenece a esta gente. Dame, lo despojó, los destronó, los derrotó. Y ahora el diablo está puesto bajo la custodia de la iglesia. Nosotros somos los que tenemos que enforzar la victoria de Jesús. Le voy a poner de otra palabra. Jesús constituyó a la iglesia la policía que debe meter preso al diablo. Porque el diablo que anda suelto es ilegal. El diablo que está ocupando territorios es ilegal. El diablo que está endemonizando a la gente es ilegal. Entonces la iglesia tiene la autoridad. ¿Para qué? Para someter al diablo. Para decirle, diablo, tú te sometes. Diablo, sal. Diablo, demonios, suéltalo. Demonios,
Diga conmigo: Jesús desató nuestra victoria sobre el enemigo. Por eso somos más que vencedores, porque ni siquiera peleamos una batalla. Él peleó la batalla, Él ganó la batalla, y ahora Él te dice: ve, toma la autoridad, impón el reino de Dios, somete al diablo y a sus demonios. Hey, hay gente que tiene que levantarse a entender eso. Hay gente que tiene que sacar al diablo de su mente. Hay jóvenes que tienen que sacar al diablo de su cabeza. El diablo está ocupando una habitación gratis en tu cabeza. El diablo está pagando ni un centavo por estar allí. Él está ilegal. Tiene que decir: diablo, yo te llevo sometido. Estos pensamientos los someto a los pies de Cristo. Someter es una palabra que es militar. Es cuando tú ves que el policía lo agarra y lo lleva preso. Rabashaya, ¿dónde están la gente que va a llevar presa al diablo, a la enfermedad, a los demonios? Diga conmigo: en Cristo tengo la victoria. Que sea la última vez que tú te pongas a llorar en la noche cuando tengas una pesadilla. Que sea la última vez que tú te pongas a llorar cuando te sientas sola y solo. Tú tienes una autoridad. Yo vengo a decirte: el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos está viviendo dentro de ti. Hey, hay algo más grande que lo que está en el mundo. Hay algo más poderoso que lo que está allá afuera. Yo vengo a decirte: tú tienes la autoridad para despojar, para someter, para desprender al diablo y a sus demonios, en el nombre de Jesús. Necesito una batería ungida. Dile que está a tu lado: toma la autoridad. Dile: toma la autoridad, brother. Toma la autoridad. La policía se le da una autoridad delegada y el poder para someter a las personas si violan la ley, si están haciendo algo ilegal. Entonces tú tienes una insignia aquí que se llama embajador, se llama ejército de Dios, para llevar y someter al diablo. Pero hay muchos que el diablo lo está sometiendo a ellos. Cuando el diablo te somete a ti, es cuando un prisionero somete al policía. Los jóvenes de Cristo, muchos están sometidos al pecado, sometidos a la pornografía. Y esta es la imagen: es que el preso, que se supone que debe estar preso, está sometiendo al que aplica la ley. En vez de tú someter la pornografía te somete a ti. Porque tú no conoces tu autoridad en Cristo. Tú no conoces la autoridad que Jesús te ha dado. Dice la palabra de Dios que Jesús le dio autoridad para reprender y para sanar demonios, autoridad sobre los demonios. Lucas 9:1. Mira lo que dice de Jesús: y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre algunos demonios. ¿Qué es lo que dice ahí? Sobre todos los demonios, y para sanar enfermedades. Para sanar, les dio autoridad, les dio poder, y le dijo: vayan y sometan a ese hijo del diablo. No estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de seres espirituales ilegales. ¿Por qué Satanás tiene que entrar en un cuerpo para operar en la tierra? Porque Dios instituyó que el hombre, dice la palabra: los cielos son los cielos de Jehová y la tierra la ha dado a los hombres. Entonces la tierra es el dominio legal de la raza humana. Entonces el diablo debe de venir a través de un cuerpo, porque él es un espíritu, es ilegal que esté operando solo. Por eso la brujería es ilegal, porque la brujería lidia con seres espirituales no autorizados por Dios. Oh my gosh. Hay gente aquí que tiene unos demonios fuertes. Están ahí revolteados así. El reino de las tinieblas es real.
y el reino de la luz es real. Entonces, Dios anhela que su iglesia camine en autoridad y camine en poder. ¿Para qué? Para entonces expandir el reino de Dios en la tierra. Entonces, diga conmigo, la iglesia es la institución encargada de predicar, demostrar y expandir el reino de Dios. Somos nosotros que estamos encargados de predicar las buenas noticias del reino, de demostrar el reino y de ¿qué? De expandir el reino. ¿Sí? Mateo 24:14, diga conmigo, yo voy a predicar la buena noticia del reino. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y vendrá el fin. Fíjese que dice la palabra, evangelio del reino. Es decir, que lo que nosotros predicamos, Jesús muerto, resucitado, aquel que el Padre entregó por nuestros pecados, son las buenas nuevas del reino de Dios. Hubo un rey bueno, benevolente, que entregó a su hijo. ¿Para qué? Para adoptar más hijos. Y esas son las buenas noticias, porque evangelio significa buenas noticias. Las buenas noticias del reino es que hubo un rey que te amó, hubo un rey que dio a su hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No lo inventó el Papa, no lo inventó el catolicismo, viene del reino de Dios. Antes que hubiera reino de España, estaba el reino de Dios. Antes que hubiera el reino de Inglaterra, estaba el reino de Dios. Él es el rey de reyes, Él es el señor de señores, Él es el todopoderoso. Esto es del reino. Entonces, la primera cosa que debemos de hacer es comenzar a predicar las buenas noticias del reino. Yo di una serie completa de ganar nuestra ciudad y hablé del poder del evangelio y hablé de cómo predicar el evangelio. Tiene que ir a YouTube a chequear eso. Entonces, hay que predicar la buena noticia. ¿Cuántos de los que están aquí han predicado la buena noticia del reino la última semana? Por lo menos un 20%. Un 20%. ¿Cómo podemos esperar la venida de Jesús si no predicamos la buena noticia? Porque el que Él venga está conectado a que nosotros prediquemos la buena noticia. Dice, mira lo que dice Mateo 24:14. ¿Qué dice? Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Jesús viene a la tierra cuando el evangelio del reino sea predicado en toda nación, a toda criatura. Por eso tú no debes de pararte. Hoy te levantaste y decir, ¿a quién voy a predicarle la buena noticia del reino del Señor? ¿A quién le voy a predicar? ¿A quién le voy a predicar? ¿A quién le voy a decir, oye, Jesús es tu Salvador, pero también Él quiere ser tu Señor? Por eso Jesús es el Señor. Él es el Señor porque Él es Rey. ¿Sí? Jesús es el Rey. Entonces, mucha gente quiere a Jesús como Salvador y no como Señor. Ellos quieren a Jesús del domingo, pero no quieren a Jesús el que tiene el reino. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuyo es la gloria. Él es el que tiene el poder, la gloria. De Él es el reino. ¿Sí? No hay competencia entre Él y el Padre. Él es el Rey. Diga conmigo, Él es el Rey. Entonces, necesitamos predicar las buenas noticias. Que Jesús murió, resucitó, perdonó tus pecados. Y quiere darte vida, quiere darte salvación. Y quiere darte el reino por herencia. El reino por herencia. Por eso Jesús dijo, buscad el reino y todas las cosas vendrán por añadidura. Busca el reino. Y más tarde le voy a explicar qué significa todas estas cosas. Entonces, número 2, ¿qué vamos a hacer? Diga, demostrar el reino. Mateo 17, vamos a demostrar el reino. Vamos a demostrar que el reino existe y que el rey existe. Mateo 10 dice lo siguiente, versículo 7. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado.
¿Qué más? Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Siempre la predicación del evangelio del reino iba acompañado de la demostración del evangelio del reino. Nunca en ningún versículo que Jesús mandó a predicar a sus discípulos le decía: dale un sermón lindo y vete. Él decía: predícale y luego sana a los enfermos, resucita a los muertos, demuestra el ámbito divino de mi reino, demuestra que yo soy real, demuestra que mi reino no es de este mundo. Demuéstralo, demuéstralo. Pastor, ¿por qué tenemos que demostrar el reino? Porque si nosotros predicamos del reino y no demostramos que hay un reino invisible, ¿cómo la gente va a creer? Entonces hay que demostrarle a la gente y decirle: mira, lo que yo te estoy diciendo es real. Vamos a demostrarte la realidad de esto. ¿Por qué se manifiestan sanidades? ¿Por qué se resucitan los muertos? Porque en el reino de Dios, en la atmósfera espiritual del reino de Dios, no hay enfermedad, no hay pobreza. Por eso el que entra en el reino comienza a experimentar bendiciones financieras, sanidad. ¿Por qué los muertos resucitan? Porque en el reino nadie muere. Entonces, cuando predicamos el evangelio del reino, entonces nosotros, ¿qué estamos trayendo? Estamos trayendo la atmósfera de ese reino. El reino se manifiesta en medio de nosotros cuando comenzamos a predicar y hablar del reino. Comenzamos a extender el reino por medio de la demostración. Hay algunos jóvenes que me han dicho: pastor, yo voy a una iglesia que está cerca de mi casa. Y yo le digo: ahí se demuestra el reino. No, ¿y por qué entonces vas para allá? Tienes que ir a un lugar como esta casa que se demuestre el reino. Que el que llegó pobre salga aquí bendecido. Que el que llegó enfermo salga sano. El que llegó endemoniado, el que llegó angustiado salga libre. ¡Hey! No cambies el reino por una religión. Mucha gente ha cambiado el reino por una religión. Muchos de nosotros venimos aquí y lo que vemos es un montón de reglas. No te estás viendo como un ciudadano del reino. Algunos de ustedes siempre se están quejando por las leyes de esta nación. Bueno, pastor, quizás sí. Pero lo que le quiero decir, usted se adhiere a las leyes y nunca está diciendo: ay. Pero en Dios comienzas a ver leyes cuando comienzas a vivir una religión. Cuando tienes la mentalidad del reino, no estás viendo leyes, estás viendo estatutos que bendicen tu vida. Pero la gente que comienza a vivir religión y no en el reino, se vuelve apática. Es difícil tú vivir una vida religiosa. Es difícil. El que vive religión se ve como miembro. El que vive en el reino se ve como ciudadano. El que se ve como un ciudadano. Yo tengo derecho. Un ciudadano tiene herencia, tiene derecho. Un ciudadano tiene privilegio que otra gente no tienen, que no son parte de ese lugar. Por eso si yo voy a Estados Unidos y digo: hey, yo quiero esto, la gente me va a decir: tú eres ciudadano de aquí. No, pues váyase de ahí. Pero si yo voy como ciudadano y digo: hey, yo necesito esto. Ok, cuénteme, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué usted necesita? Por eso Estados Unidos, cuando hay un preso, cuando hay una persona que está en problemas en el Medio Oriente, en cualquier nación de la tierra, aunque sea uno, envía una tropa, envía un ejército para sacar a ese ciudadano, porque tu reino te defiende. Tú tienes una milicia que se llaman los ángeles de Dios. Los ángeles. David dijo que Dios tiene ángeles guerreros, ángeles dispuestos. El ejército de Dios son los ángeles que defienden a su ciudadano. Cuando Jesús estaba siendo tentado, dice la palabra que vinieron ángeles a confortarles. ¿Por qué? Porque los ángeles están a la disposición de los ciudadanos del reino.
Los ángeles defienden a los ciudadanos. Pero si tú estás en tinieblas, si tú quieres estar con la monga, si tú quieres estar bebiendo, drogándote, si tú quieres estar en el pecado, si tú quieres estar en la fornicación, si tú quieres estar en el reino de las tinieblas, déjame decirte que no va a haber ángel que venga detrás de ti. Ellos vienen sobre los ciudadanos. Así que yo fuera tú y me revisaría de cuál reino yo soy. ¿De cuál reino yo soy? Muchos de ustedes pertenecen a una iglesia, pero no al reino. Muchos jóvenes vienen a la iglesia, pero no son del reino. ¿Sabe cuál es el lenguaje del reino? Le voy a tirar esta: el hablar en lenguas. Cuando tú hablas en lenguas, estás mandando un fax. Precale brondas embranda la cabra. Preta la kipratande de prata. Prechi. Tú crees que yo estoy loco, pero en el reino me entienden. ¿Me entiendes? Cuando estés en problemas, habla en lengua. Ripra calambra. Cuando estés tentado, habla en lengua. Cuando estés, es el idioma divino. Wow. Dile que está a tu lado: ¿tú eres un miembro o eres un ciudadano? Tienes que demostrar lo que predicas. Por eso hay jóvenes que crecieron en iglesias que nunca le demostraron a ellos el reino. Hijos de pastores que todo lo que le decían era: tú tienes que tener fe, tú tienes que creer lo que dice ahí. Y eso es una parte. Pero la otra parte está en experimentar a Dios. Pastor, ¿pasa en sitios así? Sí, como pasa en sitios que no son así. Pasa en todos los lados. Pero le quiero decir las iglesias que se jactan de tener la palabra y la verdad, ¿por qué tu gente no permanece entonces? Porque tú tienes la verdad. Déjale eso entonces a los otros lugares que supuestamente no tienen la verdad. Pastor, ¿qué vamos a hacer? Vamos a expandir. La tercera cosa que la iglesia tiene que hacer: expandir la cultura y la influencia del reino. Diga conmigo: expandir la cultura, la influencia del reino. Mateo 13:33. Ya con esto termino. Si hay gente enferma aquí, ustedes verán cómo el reino de Dios va a comenzar a ser manifestado. Otra palabra le dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Hasta que todo fue leudado. La levadura es lo que hace que el pan se expanda, es lo que hace que el pan crezca. Y Jesús compara la levadura con la predicación del reino. Jesús está diciendo: cuando tú hables del reino, entonces eso va a ir como en forma de levadura. Y cuando se mezcla con la masa, es decir, la gente que no conoce a Dios, eso va creciendo y va creciendo y va creciendo y va creciendo. Y hasta proféticamente es, porque toda la tierra conocerá del evangelio. Entonces Jesús compara la levadura con la predicación del evangelio. La levadura, cuando entra en contacto con el pan, es que viene la expansión. El reino no se va a expandir desde tu Instagram solamente. Tú tienes que tener contacto, porque tú eres la levadura. Y cuando tú llegas como levadura y te mezclas y la gente tiene contacto contigo, entonces el reino de Dios, la realidad del reino es revelada a ellos. Es revelada, ¿sí o no? Entonces, escucha esto. Escucha esto. Tú tienes que entender que Dios te ha llamado a ser la levadura en tu universidad. Dios te ha llamado a ser la levadura en tu escuela. La levadura que haga que el reino se expanda,
que la masa se expanda, que crezca. Dios te ha llamado, pero si no entras en contacto con las almas, si estás afanado por lo que tú tienes, si estás afanado por tantas cosas, el ciudadano de un reino tiene que entender que el reino en el cual está se encarga de todas sus situaciones. Un embajador de España aquí no paga casa, no paga escuela, no paga universidad, porque la embajada, su reino, se encarga de patrocinarlo. Jesús dijo: no te afanes por lo que vas a vestir y lo que vas a comer, porque vuestro rey, vuestro padre, tiene cuidado de todos sus hijos. Busca primero el reino, busca primero, busca primero, busca primero, y todo será añadido. Comienza a hacer la levadura. Expande el reino en tu ciudad, en tu escuela, a tus familiares, a tus amigos. Dile: Jesús es el Señor, Jesús es salvación. Solo se necesita una gente en un call center que actúe como levadura. Solo se necesita una gente que actúe como levadura. Fíjate, eran tres ¿qué dice el versículo que era? Era 3 medidas de harina. Dicen que eso era como 60 libras de harina. Y la levadura es una cosita que se le echa. Si tú le echas mucha levadura, te explota Tú le echas una medida de levadura y la masa es grande. Solamente se necesita uno que diga: yo seré la levadura. Yo seré el que irá a expandir. Hey, yo vengo aquí. ¿Tú crees que Dios te puso de casualidad en ese trabajo? Es para que tú seas la levadura. Es para que tú atraigas a los jóvenes. ¿Tú crees que Dios te puso de... ¿Tú crees que esa familia en la que estás, que te saca la cabeza y te saca de quicio, tú crees que coincidencia? Es para que tú seas la levadura. Es para que tú llegues un día y le digas: mami, papá, tienes que llevar la levadura, la cultura, la influencia del reino. Jesús en el Sermón del Monte habló de la levadura del reino, de la cultura. Él dijo: bienaventurados los mansos, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados. Él estaba diciendo: esto es lo que se parece a un ciudadano del reino. Son mansos, son pacificadores. Yo no sé cuál es la cultura que hay, ustedes tienen, pero Jesús le está diciendo: yo tengo un perfil de ciudadano, y este es el perfil. Son mansos, son humildes, tienen hambre, sed de justicia. Él estaba enseñando cómo era la levadura del reino, la cultura, cómo era el que se vive alguien en el reino. Él estaba enseñando el Sermón del Monte en Mateo 5. Entonces Jesús dijo: el reino se ha acercado. El reino se ha acercado. Él dijo, la primera palabra que Jesús habló fue: arrepentido y convertido, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa se ha acercado? Significa que a través de la persona de Jesús el reino se estaba haciendo demostrado y visible. Cuando Jesús resucita, entonces es a través del Espíritu Santo que el reino viene. Donde está el Espíritu Santo, ahí está la dimensión del reino, la atmósfera del reino. Por eso él decía: se ha acercado el reino, porque él era el representante del reino. Él dice: se ha acercado, yo estoy aquí, ¿qué ustedes van a hacer? Arrepiéntanse. ¿Por qué tienen que arrepentirse? Porque para poder comprender en los principios del reino, tienes que renovar tu mente. Tú no puedes querer ser ciudadano del reino de los cielos y pensar como dominicano. Arrepentirse significa cambia la mente. Por eso le dice: arrepiéntanse, el reino está aquí, y la única manera en la que ustedes van a entrar es si se arrepienten. Arrepentirse no es llorar, es cambiar la mentalidad. Es cambiar, es decir: wow, yo estaba mal, yo no vuelvo a entrar por ahí. Wow, ahora entiendo el propósito de Dios. Eso es un cambio de dirección. Los judíos esperaban un reino físico, y Jesús le trajo un reino espiritual. En pocas palabras, el reino es una realidad espiritual que es manifestada y demostrada en medio de nosotros. El reino también es vivir bajo el gobierno espiritual de Dios, experimentar los beneficios de su gobierno,
tanto en nuestra vida presente como cuando lleguemos al cielo. En Romanos 14 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esos son los beneficios de caminar en el reino. Yo no tengo tiempo para acabar, pero diga conmigo: hoy voy a expandir el reino. Hoy sé que soy un ciudadano del reino. Sí, tú sabes que el imperio romano ejemplificaba cómo se movía el reino. Entonces Jesús tomó términos romanos para explicar el reino de su papá. Le dijo: ¿cómo yo le hablo a esta gente? Bueno, los romanos se parecen mucho cómo ellos operan. Déjame hablarle en estos términos para que entiendan. Entonces Jesús le habló del reino con términos de su presente.